Listo. Súper. Bueno, pues ya estamos. Bueno, pues entonces, como decíamos la semana pasada, ahora sí ya vimos la estrella de David y la menorá y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para terminar de cerrar ese tema que ya lo vimos bastante, no está ni tantito claro en qué momento de la historia es cuando aparecen estos dos símbolos, la estrella de David y la menorá, el candelabro de 7 brazos. Eh, es una pena, ¿no? Porque son evidentemente pues, los símbolos más importantes del judaísmo, pero bueno, estrellas de David hay en los muros del templo de Salomón, entonces podemos pensar que es un símbolo bastante antiguo. Lo otro que habíamos estado viendo era la construcción del relato bíblico, que bueno, nada más también para cerrar ese tema, pues se debe de estar quedó en el siglo VI antes de Cristo, un proceso de redacción que seguramente pues, llevó varios siglos, desde el año 1000 más o menos antes de Cristo hasta el siglo VI antes de Cristo. Eh, lo último que vimos en términos históricos del pueblo hebreo, hay que recordarlo para regresarnos al Medio Oriente con los griegos. Ay, ¿dónde está este mapa? Ah, sí. Bueno, habíamos visto que si bien aquí en este mapita, ¿no? En torno al siglo X, en torno al año 1000 antes de Cristo, es cuando se establece el reino de Israel, que es más o menos cuando, pues podríamos pensar que se está empezando a escribir bueno, a redactarlo con el tiempo será la Biblia, que 400 años después, pues ya está. Este reino de Israel, sin embargo, habíamos comentado que duró muy poco tiempo, duró unido 70 años, 3 reyes, Saúl, David y Salomón, y que tras la muerte del rey Salomón en torno al 930 antes de nuestra era, el reino se dividió en dos. Al norte, que se siguió llamando Israel, y al sur, con capital en Samaria, perdón, y al sur, que se llamó Judá o Judea, con capital en Jerusalén. Y pues, bueno, la tragedia siguió ahí entre los hebreos porque el imperio asirio, ubicado acá al norte, aquí dice, ¿no? Asiria, con capital en Nínive, conquistó y destruyó el reino del norte, Israel, en el año 721 e hizo una gran deportación de judíos a la ciudad de Nínive. Y luego el imperio de Babilonia, que conquistó al imperio asirio y terminó conquistando toda la zona, ¿no? Hasta hacer todo esto que vemos aquí en verde, conquistó y destruyó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, y deportó a gran parte de la población judía de Cristo. Es decir, que para este año, 586 a.C., pues tenemos ya a un pueblo hebreo absolutamente dividido y exiliado en diferentes ciudades. Y esta es la razón por la que está claro que para este momento ya existe la Biblia, como hoy la conocemos, por lo menos la mayor parte de ella, porque este pueblo que queda dividido y exiliado va a seguir manteniendo pues toda la serie de símbolos, tradiciones, rituales y creencias que los mantienen como pueblo. Y pues, si ya tienen la capacidad de seguir tradiciones, rituales y creencias estando separados, pues es obvio que existe ya un documento, en este caso la Biblia, que les va a permitir, pues eso, seguir practicando una misma serie de ritos, tradiciones y demás. Desde este momento, el pueblo hebreo queda absolutamente dividido. Va a haber una gran población en Babilonia, otra población en Nínive, por supuesto, en torno a Damasco, Samaria y Jerusalén. Cuando digo que deportan a la población, no me refiero a toda la población. Lo común en estas deportaciones era tomar a la élite y deportarla, con lo cual dejas un pueblo, una gran masa abandonada, ¿no? Fue lo que pasó con los que fueron deportados de Israel a Asiria y fue lo que pasó con los que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. Quiere decir que en Samaria y en Jerusalén pues hay hebreos practicando como ellos bien puedan su religión, que la gran élite del pueblo hebreo está deportada en Babilonia y que hay va a haber otra ola de migraciones judías
hacia Egipto, donde también se van a establecer y hasta van a construir un templo. Entonces, bueno, pues ya están distribuidos por todo el mundo. Lo interesante es que están establecidos en Babilonia cuando, a ver, vamos a ver un mapita que me sirva. Están establecidos en están establecidos en Babilonia en la época en la que el imperio persa pues está comenzando su gran época de crecimiento. El imperio persa nació en esta zona que les pongo aquí en rojo. Estamos hablando en torno al siglo VIII antes de Cristo, o sea, unos 250 años antes de que estos judíos sean deportados, ¿no? Entonces, aquí en esta zona, justo en torno a Persépolis, ¿no? Empieza el imperio persa, que primero se va a extender con relativa facilidad a la zona de Asia Central, mucho menos civilizada y menos poblada, por lo tanto más fácil de conquistar. Después va a haber una gran expansión persa. Aquí no se ve en este mapa, pero bueno, aquí hay una cordillera, los montes Sagros, que atraviesan de lado a lado. El imperio persa se va a extender hacia acá, hacia el Cáucaso es esta zona de aquí, respetando pues este límite geográfico que son los montes Sagros. Y ya para el siglo VI antes de Cristo es cuando los persas empiezan a cruzar más allá de las montañas y a conquistar pues, poco a poco toda la zona de Mesopotamia. El imperio persa va a ser importantísimo por muchísimas cosas, pero bueno, por tantas cosas, ¿no? Ni por dónde empezar, pero bueno, el imperio persa, por ejemplo, en términos históricos, pues es el imperio más largo de toda la historia de la humanidad. Hay un imperio persa desde el siglo VIII antes de Cristo, y con diferentes dinastías va a seguir existiendo un imperio persa de manera continuada hasta 1979, cuando es la llamada Revolución Islámica o Revolución de Irán, con la que deja de existir el imperio persa y nace el actual Irán. Estamos hablando de un imperio de 2.800 años, ¿no? Pero bueno, en términos de esta época, lo que es verdaderamente relevante es precisamente que el imperio persa haya cruzado esta gran frontera. Digamos, esto es una cordillera, los montes Sagros, y pues eran la tradicional división entre esta zona del mundo y esta otra. También habíamos comentado que en realidad, si hablamos de civilización, pues bueno, tenemos el gran núcleo de civilización que es el Medio Oriente y Egipto, dividido precisamente por esta cordillera, de este otro gran bloque de civilización que es el norte del Indostán, que es, digamos, en torno al río Indo, igual que por acá el Tigris y el Éufrates, es donde se estuvieron desarrollando una serie de ciudades y asentamientos y civilización. Estamos hablando de que tanto en el Valle del Indo como en la desembocadura del Tigris y el Éufrates hay civilización desde el 3500 antes de Cristo. Toda esta zona de en medio, lo que después será el imperio persa, no es que sea una zona despoblada, pero es mucho menos, no tiene grandes ríos que permitan la agricultura a gran escala, no va a ser, por lo tanto, en aquella época tan lejana el asiento de grandes civilizaciones, pero con el paso del tiempo, bueno, pues empezará también a civilizar. Algo que ya habíamos comentado hace varias clases es que es en torno al 1200 antes de Cristo, cuando una serie de migraciones de grupos indoarios que vienen de esta zona del Cáucaso, pues empezaron a migrar por ambos lados del mar Caspio, los arios, que algunos se establecieron precisamente en la meseta de Irán y otros seguirán sus migraciones hasta llegar al norte de India y en gran medida generar, causar, provocar lo que hoy llamamos hinduismo. Es decir, que tenemos que estos grupos arios provenientes de esta zona del Cáucaso se están estableciendo aquí en torno al 1200 antes de Cristo y empiezan pues lentamente a construir un imperio que obviamente se va a ver limitado por el hecho de que precisamente aquí la agricultura a gran escala es complicada porque no hay grandes ríos. Y bueno, esa va a ser la principal motivación de los persas para buscar la expansión hacia donde sí hay grandes ríos. En el caso de los persas, pues va a ser muy claro. De este núcleo central en Persépolis, pues es llegar al río Oxus, llegar al río Indo,
Y pues lo que hacen más adelante, pues llegar al Tigris y el Éufrates, ¿no? En gran medida, pues en busca de recursos. Esto va a ser muy importante porque en el esfuerzo por conquistar el río Oxus, pues bueno, van a generar este gran imperio que llega hasta esta zona, que es muy importante porque acá al norte hay muchos grupos de jinetes nómadas turcómanos, o sea, los padres de los turcos, de los actuales turcos, pues, que son jinetes nómadas que hacen comercio hacia el oriente con China, y a través de estos jinetes turcos es que el comercio chino va a empezar a llegar al imperio persa. Eso pues va a ser muy importantísimo porque más o menos a esta altura tenemos la ciudad de Samarcanda, y esta ciudad, de hecho, debe estar un poquito más al norte, por acá, en torno al Oxus, la ciudad de Samarcanda. Y la ciudad de Samarcanda se va a convertir en el gran punto de encuentro entre los jinetes nómadas turcos que traen a mercaderes y mercancías chinas con pues, el gran núcleo del imperio persa en Persépolis. Esto es fundamental porque es el origen de las rutas de la seda. Con el paso del tiempo, cuando los persas también conquistan toda la zona de Mesopotamia, van a construir lo que se llamará el Camino Real Persa. El Camino Real Persa es unir Persépolis con la ciudad de Susa, con Babilonia, y de ahí seguir a Damasco y de ahí seguir hasta Anatolia. La unión de este camino real persa con esta otra ruta comercial que conecta a los persas con los turcómanos del norte y los chinos, pues ahora sí es la ruta de la seda completa, ¿no? Es decir, que estas rutas de la seda, pues en realidad se deben al imperio persa. Y el hecho de que el imperio persa domine estas rutas de la seda y que haya atravesado los montes sagros y ahora domine el Medio Oriente, algo que hemos comentado en otras ocasiones, pues se va a convertir el imperio persa se va a convertir en un gran puente cultural entre todo lo que se ha desarrollado de este lado del mundo, Egipto y Levante, contra, con todo lo que se ha desarrollado de este lado en el Indostán y en menor medida China. Y esto va a ser muy, muy importante. El imperio persa está haciendo esta gran expansión hacia el Medio Oriente. Aquí estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, es decir, los años 500 antes de Cristo. De hecho, pues justo los judíos o la élite judía fue llevada de Jerusalén a Babilonia, estamos Babilonia, en el 587 por ahí antes de Cristo, y van a llevar poco tiempo cautivos en Babilonia cuando viene la gran expansión del imperio persa. Ciro el Grande, rey de los persas, va a tomar Babilonia en torno al año 521 antes de Cristo. Y pues va a ser fundamental porque Ciro el Grande tenía toda una política eh, muy interesante. Básicamente no cree en la esclavitud. Y no cree en la esclavitud por varias razones, e incluso se habla de que son razones humanitarias. La verdad es que hay leyes establecidas por el rey Ciro, pues que sí hablan en estos lejanos tiempos de que todos los seres humanos, por el hecho de haber nacido humanos, tienen el derecho a la libertad, ¿no? O sea, todo un precursor de los derechos humanos, el rey Ciro, pero también es un rey muy inteligente que entiende que la esclavitud no genera tanta riqueza como pueblos libres de trabajar como quieran y en donde quieran y pagar impuestos, ¿no? Entonces, Ciro el Grande va a liberar del cautiverio en Babilonia a los judíos que están de este lado, les va a permitir regresar a Jerusalén y no solamente eso, sino que los va a apoyar económicamente para reconstruir el gran templo de Jerusalén. Entonces, claro, Ciro el Grande en su momento pues, es considerado como el Mesías. De hecho, el profeta Jeremías, al parecer, tiempo antes, desde el siglo VIII, había profetizado el cautiverio y había profetizado que iban a ser liberados por los persas. Entonces, bueno, durante mucho tiempo Ciro el Grande pues, fue considerado el Mesías. Pero bueno, más allá de que lo consideren el Mesías o no, que Ciro el Grande libere a los persas va a implicar varias cosas. Digo a los persas, a los judíos.
implica que si bien muchos regresan a Jerusalén, y algunos otros, porque también va a conquistar lo que había sido Asiria, aquí está Nínive, donde también hay población israelita, ¿no? O sea, del reino del norte, cautivos, también regresarán a Samaria y habrá judíos establecidos en Damasco. Muchos judíos se van a quedar en Babilonia y muchos otros que finalmente se empiezan a dedicar, este pueblo que originalmente era de pastores, pero para estas alturas se dedican mucho al comercio, pues va a haber judíos establecidos en las grandes capitales imperiales, en Susa y en Persépolis. A ver, permítanme, es que tuve aquí un bajón de luz y ya no sé si seguimos juntos, pero bueno, me parece que sí. Y como nadie tiene su cámara, tampoco lo tengo muy claro, pero bueno. No, sí, sí seguimos, estamos aquí. Sí, ok, ya vi un... Aquí estamos Gracias, todos. gracias. Sí, es que pum, pero se fue muy rápido. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ay Dios, les digo que las máquinas, no sé qué hizo, cobró vida. Órale, qué fuerte. Esto, ya está. Bueno, entonces, claro, ¿qué tenemos para esta época, en torno al año 521, el siglo VI antes de Cristo? Pues una gran dispersión de este pueblo hebreo, ¿no? Aquí comienza la gran dispersión del pueblo hebreo que, bueno, pues estaba establecido pues nada más en torno a estas dos ciudades, ¿no? Samaria, Jerusalén, y ahora pues bueno, tenemos judíos en Samaria, en Jerusalén, en Damasco, en Babilonia, en Susa, en Persépolis, más judíos que ya se habían establecido desde antes en Egipto. Entonces, bueno, ahora tenemos un pueblo hebreo bastante disperso. Y es curioso porque es en esta dispersión cuando realmente empieza lo que hoy llamamos religión judía. Porque es precisamente, es decir, antes cuando vivían todos en torno a Jerusalén, era un pueblo muy dependiente de sus propias élites, ¿no? El tema es, bueno, pues el sábado se va al templo, en el templo se canta, en el templo se ora, en el templo hacemos lo que dicen los sacerdotes y se acabó la historia. Este pueblo cada vez más disperso, pues, tiene que remitirse a sus escrituras para, sin la necesidad de una casta sacerdotal, pues llevar a cabo todos sus rituales, todas sus tradiciones y demás. Y eso es propiamente lo que empieza a generar el judaísmo como una religión aprendida y transmitida en familia. Y también, si bien para esta época ya existe de manera clara, por lo menos la Torá, es decir, los primeros 5 libros, los de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es en la época persa cuando se empieza a escribir el Talmud. Y pues al final el Talmud resulta ser tan importante, y hay quien dice que más que la propia Biblia. Finalmente el Talmud pues es el estudio y la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gran tradición hebrea que es el Talmud que empieza justo en esta época. Pero bueno, el tema es que entre el año 521, que son liberados por Ciro el Grande, rey de los persas, y el año 300, ahorita les digo exactamente el año, nunca me acuerdo cuándo los conquista Alejandro, pero seguro viene en el mapa, sí, exacto, 332. Es decir, entre el 521 y el 332 antes de Cristo, 200 años, es que los judíos van a vivir como súbditos de los persas, contrario a lo que dicen las películas del mundo moderno, ¿no? Como 300 y esas cosas. El imperio persa está lejos de ser ese imperio tiránico que se nos plantea, bueno, incluso la misma tradición griega, que en general cuando nosotros vamos a la escuela y nos hablan de las guerras médicas, son precisamente los persas llegando hasta el mundo griego, peleando contra los griegos, y también se suele vender como los griegos defendiendo su libertad contra los persas, otra vez como si los persas fueran dictadores esclavistas, cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es que el imperio persa es el primer gran imperio de la historia humana. Si bien Egipto es un imperio y hemos hablado de Babilonia como un imperio, pues bueno, si comparamos los tamaños, por eso digo primer gran imperio, es decir, el imperio egipcio, pues finalmente en su momento de máxima gloria es esto. El imperio babilónico en su momento de máxima gloria, pues es esto.
Y el imperio persa, pues es todo esto que vemos acá, ¿no? Entonces, es el primer gran imperio de la historia. Y claro, es como quien dice, pues un imperio expansionista. Eso está claro, como pocas cosas, ¿no? Probablemente es el primer gran imperio expansionista. Pero bueno, el tema es que durante los 200 años que en términos generales dura en toda esta zona la ocupación persa, se va a dar un sincretismo fascinante en lo religioso, en lo místico, en lo cultural, en lo filosófico, ¿no? Porque claro, eh, pues tienes acá toda una tradición del hermetismo egipcio, que no lo hemos visto, lo vamos a ver la semana que entra, qué es el hermetismo egipcio, pero bueno, tenemos la gran tradición del hermetismo egipcio, que son, claro, sus tradiciones más esotéricas, abstractas, metafísicas, eh, y bueno, también misticismos en torno principalmente a Isis. Si bien Isis ya la hemos visto, Isis como diosa la tenemos aquí en Egipto, pues por lo menos desde el 3500 antes de Cristo, como una diosa más dentro de todo el gran panteón egipcio. Para esta época está surgiendo una religión en torno a Isis, pues como muy independiente de las demás, que será conocida por los griegos como los misterios de Isis. Los misterios de Isis o los misterios del mundo, porque finalmente no hay que olvidar que Isis, pues eso, es una diosa del mundo, es una diosa madre, es una diosa de la tierra, es una maga, es una hechicera, es una bruja. Entonces, bueno, ya platicaremos un poco, ¿no?, de los misterios de Isis. Pero bueno, digamos que para el siglo VI, pues tenemos eso, el gran hermetismo egipcio, los misterios de Isis. También tenemos en toda esta zona griega y desde luego con mucha influencia en Egipto y con mucha influencia en toda esta zona de la costa del Mediterráneo, donde hay ciudades griegas, pues tenemos precisamente los movimientos llamados gnósticos. Eh, el gnosticismo griego y el hermetismo egipcio se parecen mucho, son, digamos, son lo mismo, es la versión griega o la versión egipcia de, pues, de las versiones más místicas de sus propias religiones, ¿no? Entonces tenemos ya cómo va surgiendo todo un misticismo griego, un misticismo egipcio, estas religiones llamadas mistéricas, es decir, las religiones basadas en misterios que solo son revelados a un grupo de altos iniciados, ¿no? Esos serán los misterios de Isis. Eh, en Egipto, entre los griegos surgen los misterios eleusis y los misterios de Dionisos, en fin, en torno a muchos dioses y demás surgen religiones de misterio. Entonces, bueno, se va a juntar lo egipcio con lo hebreo, con lo griego, que finalmente tiene influencia en toda esta zona, con lo hebreo, que finalmente tiene influencia en toda esta zona. Se van conjuntando cada vez más cosas. Y claro, y con la propia religión persa, que los persas pues llevan, ya lo hablamos, ya lo vimos, el mazdeísmo. Los persas llevan esta religión monoteísta, que es lo que termina de arraigar a los hebreos en su propio monoteísmo. Los hebreos pues han estado tratando de crear su religión monoteísta en un entorno absolutamente politeísta, pagano, idólatra y demás, ¿no? Sin embargo, liberados por un rey monoteísta como Ciro el Grande y después viviendo bajo 200 años bajo este imperio persa, mazdeísta, monoteísta, pues bueno, el pueblo hebreo termina de afianzar su propia idea monoteísta, que se va a parecer muchísimo a la persa. Esto nos lleva a otra cosa muy importante, y es que con la llegada del imperio persa hasta esta zona del mundo, y después de liberar a los hebreos, también vamos a ver de manera muy clara cómo empieza a surgir lentamente el concepto monoteísta. Eh, Esto es muy importante. En términos generales, siempre se ha señalado pues a los judíos como los primeros monoteístas. Pues ahí van más o menos en competencia con los persas. No es que se pueda saber quién desarrolló primero un culto monoteísta, pero bueno, la gran expansión del imperio persa empieza en el siglo, bueno, el imperio persa como tal, en torno al año 800 antes de Cristo, es cuando comienza la llamada dinastía aqueménida, que son los primeros reyes persas. Eh, de los aqueménidas no se puede decir que fueran más leístas, esa es probablemente la época en la que está predicando precisamente el profeta Zaratustra, lo cual nos lleva a que para el siglo VI es cuando viene
esta expansión con Ciro el Grande y demás, es cuando ya esta enseñanza de Zaratustra, que es el mazdeísmo, empieza a imponerse. No es un culto de Estado, o sea, no es que todos los persas sean mazdeístas y todos sus reyes sean mazdeístas y sea una religión obligatoria, pero es una religión que va penetrando poco a poco lentamente entre los persas, y que además no entra en conflicto con otras religiones. La otra gran religión que tienen los persas, además de este culto a Ahura Mazda, va a ser el mitraísmo. El mitraísmo es una religión que los persas están tomando. Es una religión muy rara, obviamente gira en torno a un dios llamado Mitra. El tema es que Mitra, al parecer, es un dios de esta zona de acá. Es decir, Mitra es un dios del Indostán, eh, pues desde el 1200 antes de Cristo probablemente. Y los persas van tomando a ese Mitra, que es un dios solar, eso es muy importante, es un dios solar de la India, van tomando a ese Mitra y lo van transformando, como siempre pasa con las religiones, ¿no? Es decir, para el siglo VI antes de Cristo, que además del mazdeísmo hay un mitraísmo en Persia, el Mitra que se venera en Persia, y el Mitra que cada vez es menos venerado en India, por cierto, ya son dioses muy distintos, ¿no? Básicamente es como si hubiera dos monoteísmos compitiendo por imponerse, ¿no? Porque el mazdeísmo, pues es un monoteísmo, gira en torno a Ahura Mazda, y el mitraísmo, pues es un monoteísmo porque gira en torno a la figura de Mitra, Mitra el viviente, Mitra el dios de la vida, Mitra el sol naciente, Mitra el redentor de la humanidad. Mitra va a tener prácticamente las mismas características que más adelante va a tener Jesús. Eh, eh, Entre ellas, nacer el 25 de diciembre de una mujer virgen. Pero bueno, el tema es que tanto el mazdeísmo, ninguna se hizo particularmente más importante que otra, y simplemente, pues en este gran mundo del Medio Oriente, pues entraron a ser una más del menú religioso, donde vamos a ver ahí ya mitraísmo, mazdeísmo, los cultos de Isis, los cultos de Osiris, pues la religión egipcia que en realidad gira en torno a Ra de una manera bastante monoteísta, todo esto mezclándose con el misticismo griego, con los pitagóricos, que finalmente también son una secta religiosa, de Platón, que pues, también hemos dicho en alguna ocasión que lo suyo es más misticismo y religión que filosofía. En fin, entonces es una época fascinante en ese sentido. Y claro, lo que sí va pasando es que conforme se va imponiendo y manteniendo un poder imperial de esta magnitud, ¿no? Con un imperio de este gran tamaño, obviamente, pues sí se está centralizando el poder de una región enorme, de una parte enorme de territorio en una sola persona. Y esto va poco a poco colaborando con la lenta creación del monoteísmo, porque claro, un solo emperador, pues un solo Dios. Es prácticamente una evolución política mucho más que religiosa y que es muy importante, ¿no? El poder siempre ha necesitado un discurso que lo legitime y es el discurso legitimador ha sido Dios o los dioses o la divinidad desde el inicio de la humanidad hasta el siglo XVIII. Entonces, pues vaya, varias religiones, varios dioses, son varios grupos sacerdotales y eso compite mucho con el poder, ¿no? De hecho, el intento de establecer el monoteísmo en Egipto, cuando es aquello de Akenatón, ¿no? Que fracasa en imponer un monoteísmo en torno al dios Atón, pues es justo lo mismo, no es tanto una evolución religiosa como una evolución política. Pero bueno, el tema es que primero, bajo gran influencia de los persas, y luego bajo gran influencia de los griegos, porque claro, los persas van a llegar hasta esta zona, hasta el mundo griego, en el siglo V antes de nuestra era, los años 400, que es el gran siglo, es el siglo de oro de la cultura griega, el llamado siglo de Pericles el Grande, es la época donde se construye el Partenón y comienza pues, la gran Grecia clásica que nosotros estudiamos. Para este momento ya existen la Ilíada y la Odisea, que debe ser más o menos del año 800 antes de Cristo, y que también son básicamente una escritura sagrada, ¿no? Entonces, los persas pues, van a estar luchando acá contra los griegos, en una época en la que los persas van incluso a dominar Egipto. De hecho, van a conquistar Egipto. Lo único que no van a poder dominar es el mundo griego. Finalmente, la unión de Atenas y Esparta pues, va a evitar que los persas se impongan,
Después Atenas y Esparta van a entrar en guerra entre ellos y va a ser un reino griego del norte, Macedonia. Ahí tenemos a Filipo II de Macedonia, cuyo hijo es precisamente Alejandro. Y va a ser Alejandro el que primero pues, va a empezar a sacar a los persas del territorio griego y luego eventualmente pues, va a conquistarlo todo, ¿no? Pero bueno, hablamos de que los persas dominan esta zona completita durante 200 años. Luego, bueno, Alejandro lo conquista absolutamente todo, ¿no? Macedonia, todo el mundo griego, toda Anatolia, todo el Medio Oriente, Egipto y todo el imperio persa, aunque el dominio de Alejandro dura solamente 10 años, pero tras la muerte de Alejandro, toda esta parte del mundo va a quedar bajo control de 4 dinastías griegas, todas ellas que empiezan con generales que habían sido generales de tiempos de Alejandro, ¿no? Entonces, uno de los generales de Clarito, que será el reino de Frigia o el reino de Pérgamo. Otro, Casandro, se va a quedar con el núcleo griego, ¿no? Macedonia y el Peloponeso. Otro, el famosísimo Ptolomeo, que será Ptolomeo I de una dinastía de 14 Ptolomeos. Se va a establecer en Alejandría, justo ciudad fundada por Alejandro, y los Ptolomeos pues, van a gobernar Egipto hasta que llegan los romanos y los conquistan los romanos en el año 30 antes de nuestra era. Y Seleuco, que le dará nombre a la nueva dinastía persa, los Seleucidas, pues que va a gobernar toda la parte persa, ¿no? Es decir, Mesopotamia, Capadocia, bueno, hasta lo que no era persa, pero bueno, Mesopotamia, Capadocia y toda la zona persa. Son dinastías griegas. Entonces estamos hablando que desde tiempo persa, siglo octavo, bueno, octavo que empieza la expansión persa, sexto que los persas ya han llegado desde Cristo, que es el dominio de Alejandro, y luego el dominio de una serie de reinos griegos, desde la muerte de Alejandro en el 323 antes de Cristo hasta, bueno, que se van dividiendo, pero todos estos reinos que vemos aquí son dinastías griegas que se van a mantener en el poder hasta que poco a poco empiezan a llegar los romanos. A partir del año 190 antes de Cristo es cuando empiezan a llegar los romanos. Pero bueno, todo esto nos lleva a entender que 200 años bajo dominio persa y 200 años bajo dominio griego generaron en esta zona muchísima estabilidad política, económica, social, comercial, además de ser bueno para el comercio, es bueno para la filosofía, para la cultura y desde luego para estos movimientos religiosos. Pero como al final todo será ya bajo un formato imperial, primero Persia, luego Alejandro y luego en esta zona más importante, ¿no? Los Ptolomeos acá y los Seleucidas acá, eso es lo que hace que poco a poco se vaya consolidando el monoteísmo. Claro, uno diría, bueno, ¿y el monoteísmo en torno a qué Dios, no? Porque ese es todo un problema cuando hablas de monoteísmo. Obviamente el dios persa, Aurumazda, no, bueno, con el paso del tiempo no será el más popular, mientras que la tradición de los misterios de Mitra, esa va a ser importantísima, porque los misterios de Mitra eh, es justo esto, es una religión de aristócratas, de guerreros, es una religión de iniciados y no inicias a cualquiera. Se viene haciendo popular, pero al principio desde iniciados. Los misterios de Mitra van a subsistir en toda esta zona del mundo, justo hasta tiempos romanos, y en general son los soldados romanos peleando en esta zona del mundo los que van entrando en contacto con esta tradición y se van a llevar el culto a Mitra hasta la mismísima Roma. Entonces es un culto que viaja muchísimo y de hecho el mitraísmo se va a desarrollar en Roma hasta que para el siglo III después de Cristo es la religión más importante y más popular, que luego entrará en gran competencia con el cristianismo, hasta que en realidad no es que sea desplazada por el cristianismo, lo que va a ocurrir es que el cristianismo y el mitraísmo se acaban fusionando y crean lo que hoy es el cristianismo. Es decir, si uno quiere saber de qué se trata el mitraísmo, pues piensen en cualquier cristiano, y eso es básicamente, hombre, con algunos detalles que comentaremos algunos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en torno a qué se va generando el monoteísmo en un mundo que sigue siendo principalmente politeísta? Pero todos estos politeísmos, recordemos, pues finalmente
no te hablan, sí, muy en la antigüedad son un montón de dioses iguales. Con el paso del tiempo y de la evolución social, los politeísmos se fueron haciendo jerárquicos, ¿no? Es decir, la idea de un dios principal y otros tantos dioses que de alguna forma están subordinados jerárquicamente. Y esos dioses de hasta arriba, en general dioses guerreros, dioses de vida, dioses de renacimiento y demás, siempre estuvieron relacionados con el sol, ¿no? O sea, el sol es el principal culto monoteísta en realidad. Y entonces, lo que va a ir ocurriendo durante el tiempo persa y el tiempo griego es que los cultos solares se van imponiendo por encima de todos los demás. Entonces, vamos a ver cómo, sin dejar de haber otros dioses, pues cada vez es más común el culto a Ra, el culto a Amón, el culto a Helios, el culto a Apolo, el culto a Mitra, dioses solares. Incluso cuando los griegos toman el poder en Egipto a partir de Ptolomeo, el general de Alejandro, en Egipto también se va a dar una fusión muy interesante porque va a ser una dinastía griega que siempre se mantendrá griega, porque de hecho los Ptolomeos solo se casan entre hermanos. Es curioso, ¿no? Porque hay 14 generaciones y todos se llaman Ptolomeo y todos se casan con su hermana Cleopatra y todos tienen a Ptolomeo y a Cleopatra. Entonces, bueno, es una dinastía griega que siempre se mantiene griega, que no hay la menor mezcla con egipcios, precisamente por esta cuestión. Entonces, es una dinastía griega, visiblemente griega para los súbditos que no son griegos, que son egipcios, ¿no? Esto va a ser muy interesante porque, a ver, Egipto se había mantenido muy aislado de todo el mundo prácticamente toda su historia. Egipto, pues desde que nace, desde que se unifica en torno al 3100 antes de Cristo, pues tenemos un Egipto que por su propia naturaleza geográfica está aislado de absolutamente todo y con muy poco interés en mantener contacto con lo único que le queda cerca, relativamente cerca, que es Mesopotamia. Entonces Egipto se mantuvo ahí aislado siempre. La primera gran intromisión del resto del mundo en Egipto, pues la platicamos cuando hablábamos de los Hicsos, ¿no? Este pueblo de origen semítico, que para mí es el origen de los hebreos, ¿no? Los Hicsos, un pueblo de esta zona, que en torno al siglo XVI antes de Cristo van a gobernar Egipto. O sea, 16 antes de Cristo, después de 2000 años de existencia, es cuando Egipto por primera vez va a recibir una invasión que viene de fuera, que son los Hicsos, que gobernaron 100 años y regresaron, y Egipto siguió bastante aislado hasta la llegada de los persas. Los persas, pues sí que van a controlar Egipto, y claro, bajo dominio persa, me regreso tantito, bajo dominio persa, imperio en Egipto, estas grandes rutas comerciales de la seda genera mucho movimiento de personas. Eso quiere decir que en Egipto por primera vez se va a dar el fenómeno de los extranjeros. Es decir, no solamente los gobernantes, va a haber un barrio persa. Y sí que, ahora sí que empieza la mezcla de población. También va a haber barrios griegos. Principalmente vamos a ver eso. Vamos a ver griegos y persas viviendo en Egipto, judíos, por supuesto. Entonces, digamos que para tiempos persas, pues ya tienes un Egipto cada vez más cosmopolita. Y claro, Egipto, pues tenía entonces, supongo que lo mismo que tiene ahora, ¿no? Esta fascinación que, pues todos los que llegan a Egipto imponen poco y más bien toman. O sea, Egipto parece ser una gran fuente de misticismo y sabia religiosa y demás, ¿no? Entonces, en Egipto no es tanto así los básicamente,
así como sabemos muy claro, ¿no? Que los romanos se civilizan conquistando a los griegos, y claro, la parte general tenemos menos clara, los griegos se civilizaron con los egipcios, no conquistando los griegos. El origen de los griegos es muy interesante. Los griegos son, pues como todos los pueblos, en su momento fueron un pueblo invasor. Los griegos serían algún pueblo, tengo un mapa un poquito más amplio, no, pues muy poquito. Bueno, sí, en este mapita nos queda muy claro. Olvídense de toda la división política que tengo aquí. Nada más concentrémonos en que los griegos deben ser originarios de esta zona de acá. En torno al año 1200 antes de Cristo es cuando toda la zona, a partir al sur del Danubio, empezaron a llegar una serie de invasiones de grupos de jinetes del norte, nómadas, que se precipitaron de toda esta zona, invadieron lo que hoy es Grecia, destruyeron a su paso todo lo que había, llegaron a Creta, estos son los que destruyen la civilización cretense, llegaron a Chipre, donde también destruyeron todo, e invadieron Antioquía, Edesa, Damasco, no a Jerusalén para entonces. Fueron conocidos durante mucho tiempo como los pueblos del mar, porque claro, desde la óptica, bueno, también van a invadir las costas egipcias. Desde la óptica de estos pueblos, pues obviamente estos invasores del mar. Estos pueblos del mar son el origen de los griegos. Entonces estos griegos, pues llegaron a la zona que hoy es Grecia, se establecieron ahí, destruyeron prácticamente todo lo que había en esta zona, estuvieron durante casi 80 años peleando contra Egipto, único imperio que no destruyen, y después de eso, bueno, no lo destruyen, los griegos se establecen a lo largo de todo el Mediterráneo, principalmente en la zona que hoy es Grecia, y ahí empieza su lento contacto comercial y cultural con los egipcios. Para el año 800 antes de Cristo, ya se empiezan a dar los grandes fundamentos de una cultura griega. Esa es la época homérica, en torno al año 800 antes de Cristo. Lo que escribe Homero nos deja claro que ya hay una gran evolución de la cultura griega. Y luego de la época de Homero, año 800, a la gran época filosófica, año 500 antes de Cristo, justo lo que se da es un gran contacto con Egipto. Y es este gran contacto con Egipto el que va a aportar muchísima cultura, filosofía y conocimiento a los griegos. En general, Egipto era visto así como siempre con gran autoridad intelectual. De hecho, Pitágoras pasó 20 años de su vida estudiando en Egipto, ¿no? Y al parecer, pues eso es lo que lo hace ser Pitágoras, ¿no? Entonces, claro, para esta época, cuando los Ptolomeos conquistan Egipto, eh, bueno, Alejandro y los Ptolomeos se lo quedan en el año 323, cuando Alejandro muere. Para el año 323 antes de Cristo, pues ya llevamos por lo menos 500 años de una relación cultural, comercial, filosófica entre los griegos y los egipcios. Entonces, lo egipcio no es extraño para los griegos, lo griego no es extraño para los egipcios, y pasa una cosa muy bonita con los politeísmos que no pasa con el relato monoteísta. El relato monoteísta tiene un gran problema y es un relato muy intolerante, porque al final solo hay un Dios y es el mío, y es el único verdadero, y es el único correcto, y por lo tanto todos los demás están mal. Cuando tú ves que otro pueblo, sea que venera a un solo Dios o a muchos, tiene un Dios que no es el tuyo, porque se llama distinto y porque tiene una imagen distinta, tú dices, ah, ese es otro Dios, no es el mío, ese Dios está mal. El monoteísmo siempre parte de eso. Estos cultos politeístas, todo lo contrario, estos mundos politeístas fueron descubriendo que todo el mundo venera a los mismos dioses. Conforme se van encontrando los griegos con los egipcios, con los cananeos, que son los fenicios, pues, y en general, estos encuentros de pueblos, después los romanos incluso, pues generan la idea de, o sea, pensemos, ¿no? Tú tienes un dios de los océanos. Ah, pues sí, y tú, no, pues también, y tú, ah, también, también. Entonces de pronto descubres, ah, ok, el mismo dios de los océanos, que para mí se llama Neptuno, para ti se llama Poseidón. Ah, pero no, nunca queda la idea de,
tú veneras a un dios del océano distinto a mi dios del océano. No, hay un solo dios del océano. Como que queda muy claro el tema de, obvio, tú le diste otro nombre, porque pues, bueno, pues sí, hablas otra lengua, ¿no? Pero es el mismo dios. Y así, en general, cuando se encuentran los pueblos politeístas, siempre están buscando la semejanza. Siempre es el tema de, a ver, ¿cómo se llama aquí la diosa de la agricultura? Ah, no, pues aquí se llama Cibeles. Ah, pues qué buena onda. Aquí se llama Isis, ¿no? No, pues acá se llama Inanna. No, pues acá se llama Artemisa. No, pues acá se llama Diana. Sí, pero es de la agricultura, sí, es la misma diosa, ¿sí? Entonces, los politeísmos en general van a ser mucho más proclives a entender eso. Estamos venerando lo mismo con diferentes nombres. El politeísmo, el que se impone finalmente, ¿no? La tradición judía, cristiana, islámica, no parte de esa base. Es como si yo, es decir, estamos viendo una historia de las religiones un poco más convencional, ¿no? Como lo que yo enseño, siempre te dicen, a ver, vamos a ver tal religión. Ah, pues aquí creen en un Dios que se llama tal y nunca te dicen, ah, aquí a Dios le dan este nombre. Siempre es un Dios que se llama de tal forma, lo cual de alguna forma te deja claro, es otro Dios, ¿no? Es como si yo les digo, bueno, a ver, en el hinduismo, detrás de sus millones y millones de dioses y todas las reencarnaciones de Vishnu, la verdad es que solamente hay tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, y Brahma, Vishnu y Shiva son tres manifestaciones del único Dios, que se llama Brahman. Yo perfectamente les podría decir, en el hinduismo creen en un solo Dios y se llama Brahman, lo cual implicaría que Brahman, si es el Dios absoluto y eterno, pues Brahman es Alá y es Yahvé y es Jehová y es Dios, ¿no? Sin embargo, el relato monoteísta es, ah, no, o sea, Brahman, híjole, y tiene tres cabezas, no, este es otro Dios. Dices, no, no es otro Dios, es el mismo Dios con otro nombre y otra representación. Por cómo es el politeísmo, es mucho más fácil para el politeísmo entender. Porque claro, a ver, el dios del monoteísmo hebreo es un dios tan abstracto que es muy difícil encontrarle un símil en otra cultura. Los politeísmos, al tener dioses del cielo, del sol, de la tierra, del mar, de la agricultura, de la fertilidad, del vino, es fácil ir encontrando similitudes. Lo que se va dando en la época persa, griega, que estamos viendo, es esos pueblos buscando esas similitudes y entendiendo cómo en el fondo veneran a lo mismo. Cuando se empieza a dar la lenta construcción del monoteísmo, primero va a ser fácil. Y va a ser fácil porque el monoteísmo gira en torno al dios del sol. ¿Cuál? Solo hay un sol. Si solo hay un sol, solo hay un dios del sol. Tal vez eso hace al poder, es que el dios judío es muy abstracto, ¿no? El sol, finalmente, es algo muy concreto, ¿no? Ahí está el sol. Y efectivamente solo hay uno. Es mucho más fácil entender que si solo hay un sol, pues por añadidura y obviedad solo hay un dios del sol. Es más fácil entender que aunque aquí le digan de diferente forma que acá, es el mismo dios. Entonces se va entendiendo eso. Ra, Amón, Amón-Ra, como se llamará después, Helios, Apolo, Mitra, todos son dioses del sol, sí, todos son el mismo dios. Entonces se va generando, más que un monoteísmo, lo que se va generando es algo que los que estudian la religión le llaman monolatría, ¿no? La monolatría parte de aceptar que hay otros dioses, pero que el culto se centra en uno, ¿sí? La diferencia contra monoteísmo, que solo hay un dios, aquí hay dioses, puede haber todos los que quieras, pero solo se venera, ese es latros, la veneración, solo se venera a uno, por eso es monolatría. Pero bueno, esta monolatría pues finalmente va a ser el escaloncito que falta para llegar al monoteísmo. Digamos que de manera muy natural, por cómo se da esta mezcla, esta conjunción de pueblos y culturas, más cómo se está dando ya los grandes poderes imperiales, pues se va dando esta fusión de cultos solares que poco a poco van a convertirse en el cristianismo. Porque claro, eventualmente el imperio romano va a llegar a esta zona. Los romanos, pues bueno, aquí ni siquiera aparecen en el mapa, ¿no? Pues los romanos están allá, en su zona, en Roma, y primero empezaron una gran expansión por el Mediterráneo occidental, en lo que sería la península ibérica. Los romanos llegan a esta zona del Mediterráneo en el año 190 antes de Cristo y empiezan a luchar contra las ciudades griegas. Con algunas firman alianzas y algunas simplemente son derrotadas.
de manera muy específica, la primera gran alianza romana va a ser con Bizancio, lo que será después Constantinopla o Istambul. Eh, los romanos van a firmar un acuerdo con Bizancio en el año 190 a.C., en el que Bizancio se convierte en una ciudad aliada de los romanos. Con lo cual, claro, y esto ayuda a que los griegos siempre hayan sido enemigos entre sí, y en realidad, pues vamos a ver a romanos junto con bizantinos atacando a otros griegos, ¿no? Luego, al estilo romano, ¿no? Que pues, los romanos son bastante traidores, cuando ya son demasiado poderosos, les quitan el estatus especial a Bizancio y otras ciudades que se habían aliado por la buena y los someten a todos, pero bueno, así comienza la gran expansión romana en el Mediterráneo Oriental, es en el año 190 en Bizancio. Este es el primer lugar que conquistan los romanos. De ahí poco a poco, pues bueno, va a ser toda la Hélade, el Peloponeso, pues toda Capadocia, eventualmente el Medio Oriente y el último lugar del Mediterráneo que conquistan los romanos, precisamente Egipto, en el 30 antes de Cristo, es la fecha muy simbólica en la que se suicida Cleopatra, ¿no? Por eso tenemos claro que ahí está ya la presencia romana. Pero es muy bonito porque en tiempos de persas y griegos, aquí se fue mezclando entonces lo persa, lo griego, lo hebreo, lo egipcio, lo cananeo, lo mesopotámico, todo se fue mezclando hasta que llegaba un momento en que esto debe haber sido una parte muy hermosa de la historia, supongo, un momento en el que era prácticamente imposible que tú dijeras, como hoy podemos decir, ay, ¿tú qué religión tienes? Ah, pues yo esta, ah, no, pues yo esta. A ver, aquí ni siquiera existe el concepto, prácticamente la pregunta se torna imposible, ¿no? ¿Qué religión tienes? De verdad es una pregunta tonta, entonces, ¿qué religión tienes? Pues, ¿cómo cuál? Pues venero a los dioses. ¿A qué dioses? Pues a los dioses. Los dioses, son los mismos en todos lados, ¿no? Y claro, lo que se da es una persona le tiene particular devoción a Apolo y otro prefiere tenérsela a Dionisos y otro prefiere tenérsela a Helios, y, en fin, y eligen de diferentes santuarios, pero nunca se niega la existencia de otros dioses. Cuando viajas, los grandes comerciantes, ¿no? Si viajas de un lugar donde tú vives y es jurisdicción de un dios, y vas a otro lugar, jurisdicción de otro dios, antes de salir le haces ofrendas a ese dios en el santuario local o tú de manera personal, y llegando al territorio al que vas, lo primero que haces es ir a presentarte con el dios que manda en esa zona y llevarle alguna ofrenda. Todos los dioses existen. Entonces es una época en la que no hay conflictos religiosos, ¿no? Y claro, durante el tiempo persa helénico, pues casi tampoco hay conflictos civiles, ¿no? Porque finalmente tenemos 200 años bajo dominio de estos muchachos persas y 200 años bajo dominio de griegos antes de llegar a una gran fragmentación. Entonces, bueno, pues había una confusión maravillosa. Y luego, además, se da un dato interesante, y es que en tiempos de Alejandro, este gran emperador, desde Macedonia hasta la India, coincide con que tenemos en India a un gran emperador, el emperador Asoka, eh, que va a ser un gran impulsor del budismo. El Buda, ubiquémoslo, estamos hablando de que vive y predica en el siglo VI antes de Cristo. Cuando empieza la gran expansión persa, el budismo es conocido en la zona persa. No es para nada la tradición más popular, pero el budismo es conocido. En general se limita a la India. En tiempos de Asoka, cuando él decide, vamos a promover el budismo, vamos a mandar monjes budistas a que lleven esta enseñanza, va a haber una gran expansión del budismo a lo largo del mundo griego. De hecho, pues no es nada improbable, pues diría, bueno, ¿y qué pasó con ese budismo? ¿No? ¿Por qué el budismo no se quedó de este lado del mundo? Y digo que sí se quedó, solo fue cambiando de nombre, adhiriéndose a tradiciones más populares a las que se parece y que más bien se va incorporando. Entonces no es improbable que sí que tengamos budismo, solo que de este lado del mundo se llama estoicismo. Justo la filosofía estoica comienza en torno al siglo III antes de nuestra era, cuando hay una gran promoción del budismo que llega hasta el mundo griego. Y el estoicismo plantea exactamente lo mismo. Claro, no es que
los meditadores de este lado del mundo, porque los filósofos antiguos eran meditadores, no pudieran descubrir por su cuenta lo mismo que descubre el Buda, que de hecho pasa, pero hay influencia necesariamente, particularmente en el estoicismo, creo que la hay, probablemente hasta en el platonismo, quizás no en Platón como tal, es poco probable que fuera en Platón, pero no olvidemos que Platón deja una academia que subsiste 1000 años, ¿no? Y justo la academia platónica es muy metafísica, mística, abstracta, meditativa, y está en su momento de máxima gloria cuando están los budistas revoloteando esta zona del mundo. Entonces, a todo este gran mosaico y sincretismo, pues agréguenle también a los budistas, ¿no? Me parece que es una cosita interesante ver todo lo que se llega a fusionar en esta zona del mundo, en esta época tan interesante, ¿no? Entonces, Imperio Persa, Imperio de Alejandro, que es básicamente lo mismo, más territorio acá en Grecia y más territorio egipcio, el Imperio de Alejandro partido en 4 grandes imperios griegos, que poco a poco se van separando en muchos más reinos, ¿no? Pero vean hasta dónde llega el dominio griego. Estamos hablando de que hay un reino griego, Bactriana, en frontera con la India, con China. Entonces, bueno, Bactriana, un estado griego, Partia, otro estado griego en torno al Mar Caspio, el gran imperio seleucida, griegos gobernando a los persas y a toda la tradición de Mesopotamia, el Egipto de los Ptolomeos, justo subsiste hasta que suicida la última Ptolomeo, Cleopatra. Eh, bueno, el reino de Armenia, que igual los armenios no son griegos, pero son armenios dominados por griegos, y otros tantos reinos pequeñitos por acá, el reino de Pérgamo, el reino de Atenas, el reino de Macedonia, en fin, todos estos son diferentes reinos griegos. Por eso también se le llama a esta época la época helenística, ¿no? Porque es cuando la cultura helénica pues, se extiende por todo el mundo. Un acercamiento justo a la zona más importante, ¿no? A la zona nuclear del mundo griego, pues más o menos, ¿no? Para el año 200 antes de Cristo sería más o menos esto, ¿no? El reino de Pérgamo, hasta acá que llega el reino seleucida, es decir, los persas, el gran reino de Macedonia y, bueno, pues las clásicas ciudades griegas unidas particularmente en la Liga Etólica, ¿no? Que tiene a Delfos, a Atenas, a Esparta, a Olimpia, en fin, más otras ciudades griegas que se mantienen independientes. Y ese es a este mundo griego al que llegan los romanos en el año 190 antes de Cristo, ¿no? Bueno, esto nada más para que tengamos el panorama general. El panorama general es bonito porque luego en un mapa, cuando te lo ves más cerca, podría parecer que un imperio es más grande de lo que, bueno, que se ve más grande de lo que es, pero estamos hablando de que el mundo griego es una cosa impresionante, porque, pues vaya, los griegos dominan toda esta zona del mundo. Entonces, de verdad que no es poquita cosa. Y, insisto, tienen una frontera, claro, el imperio chino como tal tiene un límite muy claro, pero precisamente los chinos hacen comercio por la ruta al norte del desierto de Gobi y precisamente llegan acá, donde tienen contacto ahora con los griegos, ¿no? Les había hablado de que hay también los pueblos turcómanos que en general habitan esta zona, el origen de los turcos, penetrarán mucho más adelante, y que a través de ellos pues se da este gran contacto, ¿no? Y desde China pues tenemos esta ruta que llega hasta el mundo griego, que llega a Samarcanda y que de aquí pues baja y bueno, se convierte en las rutas de la seda que van a ser, claro, las rutas de la seda van a llegar a su momento van a tener 2 momentos de apogeo las rutas de la seda. Los tiempos de Roma, claro, cuando ya tenemos un gran imperio romano que abarca ya todo esto, de hecho el imperio romano para el año 170 llega hasta el Golfo Pérsico, fue algo muy breve, pero para que veamos, ¿no? Entonces, claro, teniendo el gran poder de Roma de este lado y el gran poder de China de este lado, es a partir del siglo I antes de Cristo,
cuando sí que vamos a ver una gran ruta de la seda, porque es unir Roma con China, es unir los dos grandes imperios. Nunca hay romanos en China y nunca hay chinos en Roma, pero las mercancías sí que llegan a través de estas redes, ¿no? Las rutas de la seda, digo, ya me adelanté hasta me cambié, pero el dato cultural siempre es importante. Estas rutas de la seda, les digo rutas porque si bien hay una principalísima que es esta, bueno, ya si la voy a dibujar bien. Hay una ruta principalísima que sale del gran núcleo chino, atraviesa por el norte del desierto, llega a Samarcanda, baja a Persépolis y llega a esta zona. Y acá baja a Alejandría, se queda en Damasco, llega hasta el mundo griego. Pero obviamente hay rutas alternas de la seda, porque pues vamos a ver cómo hay comerciantes que hacen el paso al norte del Mar Caspio ya en tiempos de Roma, ¿no? Cuando Roma llega hasta acá para llegar al Mar Negro, poquito más adelante incluso, eh, pues va a haber contacto con imagínense nada más con los pueblos del Mar Báltico a través de redes fluviales que llegan hasta el Mar Negro, que ese es el origen de los rusos. Estos pueblos, a su vez, tienen contacto pues, con estos comerciantes, lo cual los integra a las rutas de la seda. Desde Samarcanda, pues por supuesto están los que bajan India. Y por supuesto están los comerciantes que hacen esto mismo por mar, que es atravesar Malasia y llegar a India. En general hacen esto, se establecen en dos puertos, lo cual nos lleva a que hacen contacto con puertos persas y a su vez a Egipto por este lado. Entonces, las rutas de la seda pues son todo esto. Con la caída de Roma en el siglo IV va a mermar un poco el flujo de las rutas de la seda, pero con el nacimiento del Islam y la gran expansión del Islam por esta zona del mundo en torno al siglo VII, ya después de Cristo, es lo que va a interrumpir el gran flujo de las rutas de la seda, que conocerá su segundo gran momento de gloria en el imperio, en el siglo XIII, con el imperio mongol. Bueno, pero es que de verdad es bien importante las rutas de la seda por todo lo que circula por ellas, mucho más allá de la mercancía, ¿no? Las filosofías. Bueno, es precisamente lo que vemos en verde es la primera gran expansión de los romanos por su propia península. Y bueno, lo que vemos en lo que sea ese color, naranja, rosa, salmón, vermellón, da igual, pues son las grandes expansiones de Roma. Para el año 190, esto es más o menos la situación. Para el 44 antes de Cristo, pues ya es casi el imperio romano que conocemos, ¿no? Justamente les va a faltar Egipto, que será conquistado en el 30 antes de Cristo. Y justo el imperio romano, como tal, ya con ese formato imperio, es decir, con un emperador, es justo tiempos de Jesús, ¿no? El primer emperador, Octavio César Augusto, lo es del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, ¿no? Entonces es justo en tiempos del primer emperador cuando nace Jesús y entonces, bueno, lo cual nos va a llevar a la maravilla de que, claro, para cuando Roma llega a esta zona del mundo, pues en esta zona del mundo ya se conjuntó todo, ya llegó todo, ya hubo un sincretismo de todo, ya se fusionó todo. O sea, todas las culturas del mundo antiguo, con influencias que vienen hasta de India y del hinduismo y del budismo, y desde luego toda la influencia persa y toda la tradición de Egipto y toda la tradición de Mesopotamia, más toda la tradición hebrea, más toda la cultura que aportaron los griegos, ya todo se ha ido fusionando, se ha ido mezclando, y ni siquiera se puede hablar de una división de religiones, porque al final todos veneran a todos. Ya tenemos más los movimientos místicos, gnósticos, más la propia filosofía griega, pero ya tenemos todo esto cuando llegan acá los romanos. Eso va a ser muy importante porque, bueno, el imperio romano llega hasta acá, y adelantándome un poquito, pero bueno, como bien sabemos, pues acá nace Jesús, no en Jerusalén, pero en torno a un poquito más al norte. Es decir, y es bien importante que veamos cómo se conjunta esto. Jesús nace, obviamente, en el territorio judío,
cuando ya está bajo dominio romano. Pero esto es la parte griega, porque finalmente esto es la cultura griega desde 800 años antes de que lleguen los romanos, y precisamente el griego, pues es la gran lengua franca, ¿no? Es el inglés de entonces. Entonces es fascinante, Jesús nace en la provincia judía de la parte griega del Imperio Romano. Y probablemente sin esas características Jesús hubiera sido irrelevante. Eh, si asumimos a Jesús como un ser humano más en la historia, y ya, pues solamente tuvo mucha suerte. Si asumimos a Jesús como cualquier otra cosa más, pues supo perfectamente dónde y cuándo nacer. Porque, vaya, nace en el momento exacto, en el lugar exacto, donde todo se conjunta para que el cristianismo pueda ser, como lo fue en sus primeros 300 años, el sincretismo y la fusión de todo lo anterior. Justo los primeros 300 años antes de que se establezca la iglesia como tal, ya como una estructura política del Imperio Romano. Y claro, eso es bien interesante porque, pues de pronto pensemos en algo, ¿no? Hoy en día hay más o menos 20 millones de judíos en todo el mundo. 20 millones de judíos. O sea, hay la misma cantidad de judíos en el mundo que gente en la Ciudad de México. Es nada. Sin embargo, pues es el Dios intuido, percibido, revelado, construido, da igual, por esos judíos, en el que cree la mitad de la humanidad, ¿no? Unos 1.600 millones de diferentes cristianos y unos 1.700, tal vez 1.800 millones de diferentes musulmanes. Entonces estamos hablando de que unos 3.500 millones de seres humanos, digo, ¿no? 3.520, para agregar a los judíos, creen en ese Dios. Si no se dan estas coincidencias o características que se van a dar en torno a Jesús, probablemente el judaísmo ni siquiera hubiera subsistido, quién sabe, tal vez sí, pero desde luego, pues el Dios bíblico sería el Dios de 20 millones de personas, ¿no? Y sin embargo, pues, porque claro, ¿qué tenemos aquí? A un profeta judío, porque eso es lo que es finalmente Jesús, un judío, profeta para algunos, maestro de la ley para otros, rabí, pues, pero bueno, a un maestro profeta judío que le habla a judíos, basado únicamente en la tradición judía. Es decir, Jesús finalmente no es depositario de toda esta conjunción que les estoy diciendo. Probablemente no lo necesita, pero el tema es que no es depositario de esta tradición. Pero al final, una cosa que es bien importante ubicar es que tampoco es Jesús el gran transmisor del cristianismo. Finalmente, Jesús es el que le deja una serie de enseñanzas absolutamente revolucionarias para el judaísmo de su tiempo a unos cuantos discípulos judíos que lo quieren escuchar. No pensemos en los 12 apóstoles. No sé cómo se puedan tomar cifras, pero en términos generales la tradición cristiana habla de 5.000 personas escuchando el Sermón de la Montaña. Es decir, los 12, los famosos 12, pues son eso, el círculo selecto. Hay que asumir que discípulos tiene más. Gente que se reúne a escucharlo, por supuesto, tiene más. Pero también debe quedarnos claro que no son más de 5.000, ¿no? Y que si hay 5.000 en el Sermón de la Montaña, pues habría que saber cuántos son simples curiosos, ¿no? O sea, dimensionemos esto. Jesús le está hablando a un puñado de personas. En su mejor momento, 1.000, o sea, que esos 5.000 el Sermón de la Montaña son así, wow, ¿no? Unos poquitos miles. Y claro, de judíos, porque eso es lo que hace Jesús, hablarle en arameo a los judíos que hablan arameo, ¿no? Eh, también estaba destinado a desaparecer, ¿no? Pero quiso la historia, la suerte, la casualidad, el designio divino, como cada quien lo quiera ver, que al final los grandes promotores de la enseñanza de Jesús no es Jesús, no son los discípulos, porque al final los discípulos judíos como son, llevan la enseñanza de Jesús a otros judíos. Aquí lo fascinante es que aparezcan dos griegos, como Lucas y Saulo de Tarso, San Pablo, dos griegos que no conocen a Jesús y que van a llevar la enseñanza de Jesús. Lo interesante, y de estos dos griegos, Lucas y Saulo, la verdad es que el más importante y relevante por muchas razones termina siendo Saulo de Tarso, San Pablo. De entrada porque conoce a Lucas y al final van a predicar juntos, pero Lucas siempre
aceptando la superioridad de Saulo como su gran maestro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Es decir, Saulo es un hombre Saulo es un hombre que no solamente no buscaba a Jesús, que llegó buscando a Jesús, solo que cuando Lucas se aparece en esta zona del mundo, Jesús ya había muerto. Probablemente lo que le llama la atención a Lucas, como médico griego que es, pues son las leyendas de todas las cosas que este hombre extraño cura, y llega un poco a curiosear. Al parecer no llega con una búsqueda religiosa, sino con una búsqueda médica, ¿no? En una época en la que se parecen mucho, cabe señalar. Y el don de la profecía es muy raro, eh, porque el don de la profecía, pues hay que asumir que parte de una base interesantísima, y es la profecía no depende de ti. Así como la iluminación en teoría sí, ¿no? En la tradición budista, pues, a ver, Siddhartha Gautama, el Buda, es un hombre que hace un esfuerzo espiritual, que se somete a una disciplina espiritual de toda su vida, que se sienta a meditar por años de manera muy específica buscando la iluminación. Y claro, lo obtiene, bien por él. El profeta viene caminando un día y ¡pum! Dios se manifiesta. Así de simple, ¿no? La profecía es una intuición que muchas veces ni siquiera estás buscando. Y eso es lo que va a tener Saulo de Tarso. Saulo de Tarso lo que tiene es el don de la profecía. A ver, bueno, como siempre, hay dos opciones con Saulo de Tarso. Una más histórica y una más religiosa, mística, espiritual. En la histórica, Saulo de Tarso es un fraude. Es decir, es un romano cobrador de impuestos de origen judío fariseo que está en contra de Jesús y sus discípulos, como judío fariseo y como romano cobrador de impuestos en ambos casos, y que los persigue y que los manda a que los condenen, es decir, a que los ejecuten, y que de pronto un día, de buenas a primeras, en lugar de estarlos persiguiendo, está promoviéndolos y está promoviendo la enseñanza de Jesús y está enseñándole a todos las enseñanzas de Jesús, aunque jamás las escuchó, nunca lo conoció. Históricamente es un fraude, es un espía romano, es un charlatán, es una revista que sabiendo lo elocuente que es, dice yo me cuelgo de esto y me hago famoso. Y claro, en la versión espiritual o religiosa es un profeta, ¿no? Que justo no conoce a Jesús, ni siquiera lo busca, pero un buen día Jesús se le aparece, ¿no? Eh, Jesús se le aparece como una gran luz que lo deslumbra, Saulo se cae del caballo del impacto, y bueno, cuenta la tradición religiosa que Jesús le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y claro, entonces hay que asumir, porque a partir de ese momento, cuando Saulo está predicando todo lo que Jesús enseñó, ahí es donde asumimos profecía, es decir, Saulo recibe la iluminación directa de Jesús. Dicen que se llevaba muy mal con los apóstoles, y pues no lo dudo, ¿no? Imagínate, ¿no? Tú siguiendo al maestro, siguiendo su disciplina, obedeciéndolo ciegamente, escuchándolo todos los días, aguantándolo cuando te dice ninguno de ustedes entiende nada de lo que estoy diciendo, y de pronto aparece el tal Saulo de Tarso y resulta que está lleno de seguidores hablando de la enseñanza de Jesús, al que nunca conoció, al que nunca escuchó, al que antes perseguía, y pues ahora habla de él. Pero lo interesante de Saulo, y otra vez, ¿no? Las casualidades de la historia son una joya, o Jesús sabe lo que hace, cualquier opción, cada quien se queda con la que quiere. Eh, Saulo es un judío fariseo, es decir, es un hombre educado. Los fariseos son los grandes doctores de la ley. Eh, Contrario a los saduceos, que son la casta sacerdotal por linaje, por herencia, los saduceos no tienen linaje, digo, los fariseos no tienen linaje, simplemente son los doctores de la ley, porque por tradición se han dedicado a estudiar la ley judía, ¿no? Entonces, son hombres muy estudiosos, muy comprometidos con su fe judía, con sus tradiciones, con las escrituras. Son los judíos que sí están esperando a un Mesías, porque no todos los judíos esperan al Mesías. Entonces, Saulo de origen es fariseo. Al parecer no era un gran practicante, seguidor del judaísmo, pero bueno, es de madre judía, recibe esa educación, recibe esa tradición, pues tiene esta tradición farisea, conoce la ley y claro, lo más importante,
conoce el arameo, la lengua en la que habla Jesús y sus discípulos, probablemente conoce el hebreo, la lengua en la que están las escrituras, evidentemente conoce probablemente sea su lengua natal, el griego, y si natal tal vez no materna, pero sí paterna, eh, domina el griego, es un hombre educado como griego, y es un hombre culto y de clase alta. Es un hombre educado como griego, significa educado en la tradición platónica, aristotélica, estoica, es decir, con toda la gran sabiduría griega. Entonces, es una conjunción maravillosa, ¿no? Porque tiene todos los elementos para comprender la tradición judía, tiene todos los elementos para comprender la tradición griega, tiene todos los elementos para mezclarla. Y esto es muy importante. Uno dirá, bueno, pero ¿recibió la profecía? Sí, recibió la profecía. Y ya que la profecía es un don que Dios le da a quien se le da la gana, eh, pues habría que asumir que le da ese don a las personas correctas, ¿no? Y claro, en Saulo de Tarso es la persona correcta por todo lo que se conjunta en él. Tú puedes recibir la revelación, ¿sí? Ahora tienes que ver cómo la comunicas, con el detalle de que la profecía, la revelación profética es en su esencia algo incomunicable, porque la revelación que tú recibes no pasa por un proceso racional. Es un madrazo, es una intuición, de pronto lo sabes y ya. No tienes forma de demostrarlo, pero lo sabes. Esa es la profecía. Y entonces, claro, no tienes cómo comunicarlo. Si a ti no te llegó, si tú no adquiriste ese conocimiento por un proceso propio racional que te hizo ir construyendo el conocimiento, lo tienes claro y sabes cómo comunicarlo, porque lo vas a comunicar de la forma en que tú lo desarrollaste. La profecía es así, ¡pum! De pronto lo sabes todo y no sabes ni siquiera cómo lo sabes. Pero Saulo tiene todas las herramientas. No solamente para transmitir, tiene todas las herramientas para transculturizar. Esa es la razón por la que Saulo de Tarso es el hombre perfecto. Eh, porque claro, la propia tradición evangélica nos dice que, pues finalmente, después de la muerte y resurrección de Jesús, que Jesús se les vuelve a presentar a los discípulos y demás, Jesús se despide. Cuando se despide, Jesús al parecer anuncia que va a mandar a alguien más. Eh, Ahí las interpretaciones son muy amplias. En griego, que es como está escrito en las primeras escrituras, Jesús anuncia la llegada del Paráclitos. Paráclitos quiere decir consuelo. Entonces Jesús dice, yo me voy, pero les dejaré un consuelo que vendrá para estar entre ustedes. En general, la tradición evangélica asume que Jesús se refiere al Espíritu Santo. Y claro, en la tradición evangélica, después tenemos el día de Pentecostés, ¿no? Cuando pues, los apóstoles siguieron a Jesús y lo escucharon y todo, el propio Jesús les dijo el día del último cena, ustedes no entendieron mi madre. Y claro, finalmente reciben la iluminación del Espíritu, porque, pues bueno, no es fácil, ¿no? La tradición, por lo menos, es lo que dice la tradición evangélica, que el Espíritu Santo ilumina a los apóstoles y les da dones, no solamente el don de comprender todo aquello que Jesús les ha transmitido, sino el don de comunicar, el don de gentes y el don de lenguas, ¿no? Al parecer Saulo no necesita todos esos dones. Él necesita la profecía, la revelación. Lo otro lo trae. Eh, es curioso. Lo del don de lenguas en particular, yo particularmente no me creo el don de lenguas. No me hace ningún sentido. Es importante en la tradición cristiana para explicar cómo la palabra de Jesús se extiende por el mundo. Y hay que decir, no, pues es que estos, pues, pero esos apóstoles que en toda la escritura, con todo respeto dicho, parecen unos buenos para nada. Ya después, cuando uno lee los hechos de los apóstoles, no, pero no, ¿qué les dio Jesús, no? Pero bueno, él sabrá. Pero pues, al final son judíos que le hablan a judíos. Eso es lo que hicieron los apóstoles. La tradición, que ni siquiera las escrituras, solo la tradición te dice, ah, no, pero este se fue hasta la India y este llegó hasta España y esto, como para decir, no, los apóstoles se fueron a todo el mundo y como el Espíritu Santo les dio don de lenguas, se entendieron con todo el mundo. Y es importante para la iglesia decir eso porque la iglesia toma una tradición muy budista, no digo que la tome del budismo, pero es muy budista, que es la tradición del linaje.
En el budismo el linaje es fundamental hasta el día de hoy. Si tú eres budista hoy, tienes que poder hacer un linaje que llega hasta el Buda. Es decir, pues mi maestro es fulanito, que aprendió de fulanito, que estuvo en el Tíbet aprendiendo de fulanito, que aprendió de fulanito, que aprendió de fulanito, que era discípulo del Buda. Si no hay linaje, no hay budismo. El cristianismo es igual. El linaje cristiano se le pone menos énfasis, pero el linaje cristiano se establece en los apóstoles, evidentemente, ¿no? De manera que los apóstoles empiezan a predicar y en teoría toda prédica pues viene de algún apóstol. Sin embargo, pues la realidad es que, bueno, y de ahí que te digan que la iglesia es católica, universal, pues, y que es apostólica, porque está basada en el linaje de los apóstoles. La verdad es que la iglesia tiene pretensiones católicas, es decir, universales, bueno, de ahí el título, pero es mucho más paulina que apostólica. Es decir, la verdad es que es una tradición basada en Saulo de Tarso. Y es Saulo de Tarso el que crea comunidades a lo largo del y ancho del Imperio Romano, y son las comunidades creadas por Saulo de Tarso que mantienen esa tradición de las epístolas, por eso tenemos las epístolas en el Evangelio, y por eso casi todas son de Saulo, y que es esta tradición de epístolas la que hace que las comunidades cristianas paulinas tengan contacto entre ellas y mantengan cierta uniformidad con el dogma, ¿no? Con las ideas, con la doctrina en general, y es lo que le va a permitir tiempo después al emperador Constantino basarse en esas comunidades originadas por Saulo de Tarso y no por los apóstoles para crear la iglesia. Porque las tradiciones que las hay basadas en los apóstoles justo siguen tradiciones muy diferentes, porque al parecer enseñaron diferentes cosas los apóstoles, o más que diferentes cosas, enseñan de diferente manera y se interpretan de diferente forma, ¿no? Entonces, claro, tienes la iglesia armenia, que es una iglesia independiente de todos los demás cristianismos, y bueno, sí, por el apóstol, no me acuerdo cuál, la verdad, o los cristianos coptos en Egipto, que es la tradición de San Marcos, pero la iglesia católica es tradición de Saulo de Tarso. Y bueno, por eso al final le tienen que dar el título que le dan, ¿no? El apóstol de los gentiles, es decir, el que no es apóstol pero se suma, eh, bastante en contra de los apóstoles judíos que no quieren que su enseñanza judía vaya a los gentiles. Recordemos siempre en ese sentido que los judíos son celosísimos. Permítame tantito. Ya, perdón, es que me tenía que tomar algo. Entonces, bueno, es Saulo el que dice, a ver, es maravilloso lo que él entiende, ¿no? Entiende que el Dios hebreo no es hebreo, es Dios, básicamente, ¿no? Porque los hebreos, claro, siguen con su idea, ¿no? Mi Dios, que hizo el pacto conmigo, mi pueblo, mi tierra, nadie más está invitado a esta fiesta divina. Si bien es cierto que hay ciertos libros proféticos del judaísmo, donde el profeta Isaías, por ejemplo, sí parece dejar claro que Dios es para todos, en términos generales, no, Dios es para los judíos, ¿no? Entonces, Saulo de Tarso, que conoce muy bien al Dios judío por razones evidentes, es el que dice, pues sí, pero es que si es el único Dios y es el creador de todo, obviamente es el Dios de todos, ¿no? Y es Saulo de Tarso el que establece un concepto que es pilar de las iglesias hasta hoy, no solo de la católica, las iglesias, que es la idea de que a través de Jesús lo que ocurre es que el pacto que Dios ha firmado originalmente con el pueblo hebreo se ha ampliado a toda la humanidad, y es lo que en el cristianismo se conoce como la nueva alianza. Entonces, bueno, todo esto se le debe a Saulo de Tarso. Entonces, bueno, por un lado es conjunta lo judío, conoce toda la tradición judía, tiene toda la educación filosófica griega que le permite entender todo eso, pero además es ciudadano romano, o sea, tiene la ciudadanía romana, y eso es muy importante, porque eso le permite a Saulo de Tarso viajar por todo el imperio romano sin límites. Los que no tienen ciudadanía no pueden viajar por todo el imperio. Saulo sí puede. Y al final, pues bueno, la gran promoción de la enseñanza de Jesús, pues la hace Saulo de Tarso a través de sus viajes, sus legendarios viajes, que nunca recuerdo cuáles son, y según yo, ahorita les digo, 4 viajes, según yo eran 5, 4 viajes.
3 viajes que hace por todo el Mediterráneo Oriental y un cuarto viaje que pasa por algunas islas, pero es particularmente a Roma, ¿no? Entonces, pues es en esos grandes viajes en los que Saulo de Tarso le lleva la enseñanza, les digo, un proceso de transculturación, ¿no? Él tiene que tomar, asumiendo que recibe la enseñanza de manera directa de Jesús, como un don, como una profecía, una revelación, la gran tarea que tiene enfrente es cómo le transmito esto a los que no son judíos, porque no deja de ser la enseñanza de un maestro judío a sus discípulos judíos. Claro, no sabemos qué se le reveló a Saulo si asumimos una revelación, pero bueno, él tiene que llevar una enseñanza basada en la tradición judía y una enseñanza en la que, a ver, finalmente Jesús se asume como el hijo de el Dios judío. Lo primero que tiene que entender y transmitir Saulo es eso, porque el Dios judío no tiene hijos, es homicida absoluta. Entonces, desde construir ese concepto y traducir todo al griego. Y cuando digo traducir todo al griego, pues no me refiero únicamente a la traducción literal de las palabras, ¿no? Hay que hacer justo una transculturización, hay que hacer una traducción cultural, hay que entender de manera perfecta en hebreo o en arameo lo que te están diciendo. Saulo lo puede hacer porque es un idioma natal para él, comprenderlo perfectamente en hebreo y luego comprenderlo perfectamente, o sea, explicártelo a ti mismo prácticamente, ¿no? En griego, cosa que puede hacer también, ¿sí? Y ya que has traducido, tienes que traducir conceptos, tienes que traducir ideas completas, constructos filosóficos completos, tienes que hacer toda una serie de adaptaciones, ¿no? Y pues finalmente eso es lo que hace. Ahora, más allá de la enseñanza de Saulo de Tarso, que tampoco le podemos adjudicar todo, después de Saulo de Tarso sigue habiendo filosofía griega, particularmente la gran escuela estoica, de la que les hablaré un poquito la semana que entra, porque bueno, todo esto pues obviamente es para llegar a cómo todo esto construye el cristianismo, ¿no? En su versión mística, por lo menos, y claro, hasta dejarles el dato de cómo, cuándo y por qué nace la Iglesia Católica, que en gran medida destruye las corrientes místicas. Entonces, bueno, después de Saulo, sigue habiendo esta gran escuela estoica, que existe de manera muy importante hasta el siglo III después de Cristo. El estoicismo deja de existir en el siglo III y no porque la escuela decaiga, justo el estoicismo se mezcla con el cristianismo, hasta que no tiene caso distinguirlos porque enseñan lo mismo, ¿no? Pues bueno, la escuela estoica va a ser muy importante porque va a seguir habiendo grandes filósofos griegos, metafísicos, que en griego hacen una serie de constructos. Sin ir más lejos, la Trinidad cristiana es un concepto griego, es un concepto del estoicismo griego. Entonces, el estoicismo va a ser particularmente importante. La otra gran tradición es Platón. Platón enseña en el siglo V antes de Cristo y Platón establece su academia en esa época, siglo V antes de Cristo, y la academia de Platón existió 1000 años. La academia de Platón fue clausurada por el emperador Justiniano en el año 525 después de Cristo, justo por enseñar, eso decía Justiniano, cosas contrarias al dogma cristiano. No creo que lo hiciera, porque el dogma cristiano lo que no toma del estoicismo lo toma del platonismo o del llamado neoplatonismo, y que en realidad los platónicos y los estoicos además se llevan muy bien, ¿no? Entonces, más bien yo creo que el emperador Justiniano, de un imperio romano de Oriente, siglo VI, que ya es oficialmente cristiano, está evitando confusiones. Si la Academia de Platón enseña una metafísica abstracta que plantea lo mismo que el cristianismo, no hace falta la Academia de Platón. Porque además estamos diciendo que el cristianismo es totalmente revelado. Si hay escuelas filosóficas griegas de 1000 años de tradición que enseñan lo mismo, pues entonces se puede dar muchísimo de la revelación. Yo particularmente pienso que la revelación también puede ser un proceso, ¿no? Pero bueno, entonces, pues nada, va a seguir habiendo grandes filósofos griegos, neoplatónicos y estoicos,
que van a ser fundamentales, porque cuando el emperador Constantino convoca a los líderes cristianos de su tiempo, año 325 después de Cristo, para establecer una doctrina cristiana, son filósofos griegos, ¿no? O sea, estos primeros obispos, episcopos en griego, pues son justo teólogos, filósofos griegos que basan su conocimiento y sus ideas de lo divino en la tradición griega. Entonces, es curioso, ¿no? Porque Jesús es un judío que da una enseñanza basada en la tradición judía y esparcida en griego. Y al final, cuando eso se convierte en doctrina, dogma, iglesia, ideología, pues es en manos o en mentes de filósofos griegos. Entonces, uno podría pensar que eso evidentemente nos tendría que llevar a una gran prostitución de la enseñanza cristiana original. Pero bueno, si es lo que un judío le dice a otros judíos y de pronto gente que no lo escuchó se lo dice en griego a otros griegos, dicen, hay una prostitución total. Históricamente sí que lo podríamos asumir así y que entonces también tendríamos que aceptar que nunca sabremos qué fue lo que enseñó Jesús, porque lo que sabemos es lo que se empezó a transmitir en griego. La otra, si le concedemos a Jesús un estatus, aunque sea un poquito arriba de un ser humano más, eh, si nació en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pues, yo particularmente creo que sí que nació en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es lo que lo escogió, por supuesto, y que no es que no sepa lo que va a pasar, ¿no? Es decir, que sí va a haber una corrupción, en el mejor sentido de la palabra, de la enseñanza original en arameo, pero que esa corrupción del arameo al griego es lo que convierte esta enseñanza en una lengua imperial y que la enseñanza en una lengua imperial es lo que permite que esta enseñanza, o lo que ha quedado esta enseñanza, que es finalmente lo que importa, pues se extiende por todo el mundo romano. Y es la extensión por todo el mundo romano lo que permite la verdadera universalización de esa enseñanza, es decir, literal, vuelta al mundo, que no hubiera pasado si se extiende hacia el oriente. Al final se extiende hacia occidente, a ese occidente que es el que le da la vuelta al mundo y se lleva esa enseñanza, ¿no? Claro, entre más se aleja esta enseñanza en tiempo y en espacio, también es cada vez más corrupta, más prostituida, más cambiada, más tergiversada, pero pues al mismo tiempo también le permite a cada uno, nos permite a cada uno que quiera, pues tratar de ir lo más que se pueda a lo original. Y desde luego asumiendo que si hay transformación en el mensaje, yo particularmente pienso que hasta las transformaciones del mensaje es algo que está perfectamente bajo control de Jesús. Pero bueno, eso ya es personal y sin ninguna comprobación, ¿no? En fin, bueno, pues esto es resumen de lo que dijimos, ¿no? Que estos judíos que vuelven de su exilio en Babilonia en torno al 521 a.C., pues viven en paz bajo la influencia del imperio persa, después bajo Alejandro cuando conquista Jerusalén, después en general bajo el mando griego, y bueno, lo que ya dijimos, una época de gran sincretismo entre lo persa, lo judío, lo egipcio, el hermetismo egipcio y lo griego. Déjenme ver cómo voy a calcular esto, porque hay tantas cosas que yo todavía les quiero decir y tan poco tiempo. Siempre hay poco tiempo. Pero, bueno, sí, todavía justo. Pues me da para lo más importante que les quiero enseñar, ¿no? El hermetismo egipcio, o sea, todas las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que es aparentemente, según los que siguen estas enseñanzas, una encarnación del dios Tot, que es el dios de la sabiduría. Y hay quien dice que el dios Tot no es otro más que Jesús, mucho tiempo antes, por supuesto. En realidad, los principios herméticos de Hermes, bueno, los principios de Hermes Trismegisto o del dios Tot, eh, sí que se parecen mucho al misticismo cristiano, que hoy en día los podemos leer. Pues en un libro bastante famoso hoy en día, Equivalión. Equivalión es un texto del siglo XX, de 1908, por ahí, pero que pretende ser el compendio del conocimiento místico egipcio, ¿no? De los principios de Hermes.
Difícil saber si es así, porque bueno, es un libro de 1907, de 1908, que no sabemos a cuenta de qué los autores que no se presentan, solo sabemos que son varios y hay sospechosos, pues, de dónde asumen, pero bueno, la verdad es que se parece mucho eh, al cristianismo místico de entonces, ¿no? Entonces, el hermetismo, la enseñanza de Hermes Trismegisto, o del dios Tot, y lo griego, de lo griego particularmente está un poquito lo estoico, un poquito lo platónico. En lo platónico, de momento, no valdrá la pena meternos, ya vimos un poquito de Platón, pero sí hay un muchacho, bueno, además de ver un poquito de estoicismo, es muy importante ver a este muchacho llamado Heráclito. Entonces, bueno, con él voy a empezar la semana que entra. Entonces, nada más, pues ver estas principales influencias culturales que hay después del año 200 antes de Cristo. Es decir, en este mundo del que hemos estado hablando y donde todo se ha conjuntado, hay una serie de influencias culturales. Cuando empiezan a llegar los romanos, esto es lo que los romanos se van a encontrar. Todo el entorno del judaísmo que va a generar a Jesús y de Jesús y sus discípulos y de los que van a llevar a cabo la enseñanza de Jesús, se encuentran con todo esto, ¿no? Pues por un lado, pues derivado de esta helenización del mundo que hemos visto con Alejandro y sus sucesores, pues tenemos que hay por encima de cualquier otra cosa, lo que predomina en todo el Mediterráneo oriental es la cultura y la filosofía griega, particularmente estas dos corrientes, ¿no? Platón, que es muy hindú, es decir, que parte de la base de que el mundo que ves no existe, que lo que tus sentidos te muestran no es real y que hay un mundo totalmente inmaterial y abstracto que es el real, lo mismo que el hinduismo. En fin, y un Platón que además también es curioso, él desde un punto de vista más místico, filosófico, pues lo que tiene es algo que se parece mucho a religión, porque hay mitos platónicos y detrás de estos mitos platónicos finalmente hay una enseñanza muy clara y es que este mundo físico material que es engañoso es el reflejo de un mundo perfecto, abstracto, metafísico, espiritual, que a su vez es reflejo de las ideas perfectas, y las ideas perfectas son diferentes manifestaciones de la idea del bien, representada por el sol. Es decir, hasta Platón acaba siendo un culto monoteísta en torno al sol, porque al final es la veneración al sol que representa la idea de bien y es el bien de donde surge todo lo demás, que es justo lo mismo que dice la teología cristiana. Claro, la teología cristiana que se empieza a construir después del siglo IV por personas tan importantes como San Agustín, que es justo un filósofo platónico, ¿no? Que va a tomar en gran medida a Platón para construir una teología cristiana. Pero puede tomar a Platón porque pues, Platón ya se la había servido, Platón ya le está diciendo todo el mundo emana del bien, representado en el sol, ¿no? Y el estoicismo, que es una filosofía más muy metafísica, pero que tiene aplicaciones más pragmáticas de cómo aprender a ser feliz en el mundo. Y ese cómo ser feliz en el mundo está basado en la renuncia y la resignación, como enseña el cristianismo primitivo. Y la idea de la Trinidad que va a surgir de los estoicos, ¿no? También hay mucha cultura y misticismo egipcio, todo el gnosticismo griego que está basado en el hermetismo egipcio, precisamente. Existe una tradición meditativa como la del budismo y del hinduismo, que llega a través del imperio persa y el mazdeísmo y se establece muy bien entre los griegos. Platón enseñaba meditación, Sócrates, si existió, enseñaba meditación, la tradición dice. Eh, por eso da igual si existió o no la persona física de Sócrates. Yo pienso que no, yo pienso que es un personaje de Platón. Pero lo importante no es si existió o no, lo importante es que ponía a meditar a sus discípulos. Es decir, que existiera o no esa persona en específico, pues sí nos habla Platón de que llevaban a cabo esta práctica, ¿no? La meditación. Los estoicos, dentro de sus prácticas fundamentales, es sentarse a meditar. Heráclito, gran filósofo místico, que también es muy religioso. Los seguidores de Heráclito, los estoicos en gran medida se basan en Heráclito, van a venerar al Logos. Y el Logos es representado por el fuego. Y el Logos
no es otra cosa más que la inteligencia divina. De hecho, esa palabra logos será usada así en griego por los propios evangelistas, ¿no? El Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, en griego dice, en el principio era el logos, la palabra de Dios. Entonces, todo esto pues ya está encaminándose al cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, toda una tradición meditativa, una mezcla de mitología, la egipcia, la griega, la aramea, la árabe, que poco a poco va a ir generando la idea de Dios y demonios. Y bueno, la mezcla de todas las religiones, ¿no? Desde el hinduismo, que llega a través del mazdeísmo, que también trae el mitraísmo, que es un culto solar a este Dios que nace un 25 de diciembre de una madre virgen, la religión egipcia, que ya incluye, como vimos, la resurrección, la vida eterna, el juicio final, la religión olímpica, de donde surgen algunos cultos místicos interesantes, y el propio judaísmo, ¿no? Y en todo este entorno ya hay una idea monoteísta que llegó con los persas, que llegó con los hebreos, y que se estuvo germinando en torno a la veneración a los dioses solares en todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay todo un contexto perfecto para que el cristianismo, o lo que será el cristianismo, pues beba de todo esto. Va a haber un poquito de todo esto en la enseñanza cristiana. Por eso digo que termina siendo pues un sincretismo maravilloso, ¿no? Bueno, pues a ver, les voy a hablar sus micros, sobre todo aquí que somos poquitos, creo que es mucho más fácil. Entonces ya están todos en on mute. Pues, ¿cómo ven hasta acá? Muy bien, muy bien. ¿Sí, sí? Y muy interesante. Sí, bueno, me da gusto que siga siendo interesante, esa es la parte más importante. ¿Alguna duda o inquietud al respecto? La religión olímpica, ¿cuál es? La griega, o sea, la que gira en torno a Zeus y los dioses Al olímpicos. Olimpo. Sí, exacto. Okay. Que es el arquetipo del politeísmo, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces, pues la semana que entra empiezo con Heráclito y su concepto del logos, para entender un poquito esta parte griega y un poquito el estoicismo, para entender pues, más esta parte griega, pues para después cerrar este curso con lo egipcio otra vez, ¿no? Terminar donde empezamos, el hermetismo egipcio, y ver cómo eso nos conduce al cristianismo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, Perfecto. pues muchas gracias. Nos vemos Gracias por a acá, ti. entonces, A ti. en una semanita. Bye. Que nos vaya Muy bonito. interesante. Gracias. Qué bueno. Chao. Bye. 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 Adiós a todas. Bye. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.